Una vez más nos acercamos confiados al trono de gracia y misericordia. Primero para rogarte por estas peticiones que han sido traídas hoy aquí a tu altar, Señor, con fe, han sido escritas con toda confianza de que para ti no hay nada imposible. Job decía: reconozco que todo lo puedes y que no hay propósito en ti que haya de ser estorbado. Y así es que creemos, Señor, que cada petición tú tienes el poder de contestarla, de traer una respuesta. Oramos por estas dos peticiones que están aquí para que reciban esa respuesta divina, esa respuesta que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, oramos creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. En el nombre de Cristo, que venga esa respuesta tuya a nuestros hermanos. Y aún aquellas que no han sido traídas, Señor, pero que ahí están esas peticiones, oramos para que tu mano de poder se extienda sobre cada necesidad y llegue esa provisión esperada, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, te lo rogamos. Es un ruego, es una súplica. No estamos en la posición de exigirte nada, Señor, sino al contrario, rogarte que hagas tu obra, Señor, en cada una de las peticiones. Desde ya te damos gracias porque tú estás obrando en el nombre de Jesús. Y al mismo tiempo oramos por tu palabra. Ponemos delante de ti este mensaje, Señor. Ayúdame, por favor, a darme a entender, a ministrarlo con todo mi corazón, con toda mi pasión, Señor. Y que la iglesia sea bendecida, Señor, con la palabra. Sabemos que la palabra es vida. El espíritu de la palabra nos vivifica, Señor. Que esa palabra transformada por el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, escriba en nuestros corazones. Hoy nos revele ese mensaje divino, ese mensaje que no es terrenal, Señor, sino que es una palabra que viene del cielo, salió de tu boca y fue escrita en un lenguaje humano, pero que necesitamos que ese lenguaje humano sea en el nombre de Jesús interpretado por el Espíritu Santo y entregado a nosotros. Esa palabra viva y eficaz en el nombre de Jesús. Este tiempo lo dejamos bajo el gobierno del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas cositas, hermanos, solo mencionarle a algunos puntitos del martes pasado. Estuvimos meditando bajo este versículo, Gálatas capítulo 2, verso 18, que el apóstol Pablo hace una afirmación, creo que se puede decir eso, es como una afirmación que él dice: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, hermano, mire, ese versículo es bien importante que lo analicemos y que lo pongamos en contexto de nuestra vida. ¿Qué cosas hemos derribado, hermano, que ya nos estaban estorbando? Pero de repente el Espíritu Santo nos ayudó a derribar un vicio, por ejemplo, hermano, una relación ilícita. Un comportamiento que al Señor no le agrada. El Señor vino y lo derribó, hermano. Pero que de repente nosotros busquemos reedificar eso. Que de repente busquemos volver a lugares de donde el Señor nos sacó. Que comencemos a tomar aquel vocabulario tan feo que el Señor nos quitó, hermano. Eso es reedificar. Eso es volver a construir algo que el Señor ya destruyó. Entonces dice Pablo que aquello que se vuelva a edificar, entonces dice que uno se hace transgresor, hermano. Otras versiones, ¿sabe cómo dice? Dice que uno se hace culpable, hermano. Imagínense, hermano, culpa. Entonces estuvimos revisando bajo ese versículo. Estuvimos analizando 7 personajes o 7 conceptos de cosas que ya se habían derribado y se volvieron a reconstruir.
Me acuerdo que estuvimos hablando un poquito de Noé, cómo el Señor, aquella maldición que el Señor decretó sobre el hombre cuando falló en el huerto y lo sacaron del huerto. Y el Señor le decretó, hermano, que afuera del huerto era una vida de maldición. Dice, con el sudor de tu frente sembrarás y la tierra no te devolverá la fuerza. Espinos y abrojos te producirá la tierra. Mire, dentro del huerto no habían espinos y abrojos, hermano. Eso es fuera del huerto, es una maldición. Entonces, esa maldición, gracias, hermano. Esa maldición, viene el Señor y la destruye, hermano, con el diluvio. La destruye. Él conserva a Noé y a su familia. Hermano, y esa maldición la destruye con las aguas del diluvio. Pero lamentablemente cuando Noé sale del arca, no sé cuánto tiempo pasó, pero el asunto es que Noé siembra una viña. Cuando cosecha esa viña, dice la Biblia que con el fruto de esa viña hizo una bebida embriagante y se embriagó, hermano, y quedó en el buen lenguaje catracho, quedó fondeado en la casa desnudo. Mire qué cosa. Llegó un hijo y dice, la Biblia da a entender, hermano, ese tal vez otro tema, otro día lo desarrollamos bien, pero la Biblia da a entender que uno de sus hijos deshonró a su padre. Y dice, mire lo que dice la Biblia. Cuando Noé despertó de esa borrachera que se puso, hermano, cuando Noé despertó y se dio cuenta lo que su hijo le había hecho. Así dice la Biblia. Cuando se dio cuenta que lo que su hijo le había hecho, dijo, maldito sea Canaán. Así creo que se llamaba. Hermano, mire, aquello que había sido destruido, viene ese hombre con su boca, lo vuelve a construir. Ese como que se fue antes del diluvio a agarrar aquello que había destruido el Señor. Hermano, utilizó a Noé como un salvavidas esa maldición para que después la diera a luz otra vez, ya después del diluvio. Entonces reconstruyó algo que el Señor ya había destruido, hermano. Y ahí tuvo que venir otro proceso de restauración del Señor. Bueno, eso es largo. Luego hablamos de Manasés, tal vez lo van poniendo por acá, no sé si lo tienen allá. Manasés también dice que reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. O sea que este hombre reconstruyó la idolatría, hermano. Este rey llamado Manasés, uno de los reyes más desobedientes, pero sobre todo, hermano, que hizo cosas muy, muy tremendas. El papá de este rey era Ezequías. Y dice que Ezequías había destruido todos los altares idolátricos, hermano. Y Manasés los volvió a reconstruir. Mire, algo que había sido destruido. Luego hablamos de Pedro. Pedro, dice la Biblia que el Señor lo reprendió cuando vio aquella visión, un lienzo que descendía con varios tipos de animales, y el Señor le dijo, mata y come. Esa fue la instrucción del Señor, mata y come. Entonces Pedro dice, ¿cómo voy a comer de esos animales si son animales inmundos, Señor? Y eso pasó 3 veces, dice, hermano. Y viene la reprensión del Señor y le dice, no llames inmundo lo que yo ya he purificado. Y eso a veces nos pasa a nosotros, hermano, que miramos a un hermanito que el Señor ya lo restauró, que el Señor ya lo limpió, que el Señor ya lo trabajó, y nosotros lo miramos como el de la vida anterior y lo juzgamos así. Entonces, le estamos llamando impuro, o lo estamos viendo como un impuro a alguien que el Señor ya restauró. Ese es un enfoque que le dimos. El otro enfoque es que nosotros, a pesar de la obra que el Señor ha hecho en nosotros nos sigamos sintiendo impuros, inmerecedores. Esas cosas hay que saberlas describir. Si fuimos inmerecedores, pero el Señor así nos premió, hermano, gloria a Dios. Pero ahora tenemos un privilegio en Dios. Mire, entonces ahí hablamos de los corintios también, que vino el Señor y derribó una pared, hermano. Dice, ahí puede ver los versículos. Derribó una pared que dividía, hermano. La división
Pero en algún momento los corintios quisieron reconstruir eso. ¿Sabe cómo decían? Ahí están los versículos. Yo soy de Pablo. Y el otro decía, yo soy de Apolos. Y el otro decía, no, yo soy de Cristo. O sea, no tengo a nadie que me mande aquí, yo soy de Cristo. ¿Cuántos hay que dicen así ahora, hermano? Yo no tengo a nadie, ningún pastor aquí en la tierra. Yo me conecto directamente con Dios. Eso bíblicamente no existe, hermano. Eso bíblicamente no. Entonces, mire, Pablo viene y los reprende y dice, ¿acaso que yo di la vida por ustedes para que están diciendo que ustedes son míos? ¿Acaso que yo pagué el precio? Viene y los reprende, los corrige, hermano, y les dice, no, ahora somos un solo pueblo. Hermano, a veces los nombres de las iglesias nos quieren dividir, las denominaciones de las iglesias quieren poner murallas, hermano. No, yo soy de tal denominación. No, yo soy de aquel apóstol. Yo soy de aquel pastor. Si es que nadie, hermano, todos somos de Cristo. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, somos hermanos. Y no debe de haber ninguna pared de división que nos divida. Porque entonces eso quiere decir que estamos reconstruyendo algo que el Señor ya botó, hermano. ¿Se acuerda del velo del templo? Cómo fue roto también de arriba hacia abajo. Tuvo esa ruptura, hermano. Y ese es un velo y que se habla, hermano, ahí en Corintios, 2 Corintios 3:14 está donde dice que aún algunos judíos cuando leen la ley dice que tienen un velo sobre su corazón que no les permite tener la revelación cabal, completa. Entonces ese velo, hermano, ya fue roto. ¿Sabe qué es ese velo? Ese velo que impedía que nosotros entráramos hasta el lugar santísimo. Dice la palabra que ahora podemos entrar con confianza al lugar santísimo y ahí poder tener comunión con el Señor. Pero hay veces que nos quieren privar de eso, sobre todo las doctrinas que están agarrando fuerza hoy, hermano, como el judaísmo. Nos quieren volver a la ley, quieren que nos circuncidemos, quieren que guardemos el sábado, quieren que hagamos esto y que hagamos lo otro. ¿Sabe qué, hermano? Nos quieren quieren reconstruir. ¿Sabe cómo lo entiendo yo? Quieren agarrar una de esas agujas con que costuraban las abuelitas antes, hermano, y quieren volver a reconstruir ese velo que fue roto por el Señor. Ya el Señor quitó eso. Ya no puede haber, hermanos, ningún impedimento para que nosotros entramos al lugar santísimo. Y los últimos 2 puntos que vimos fue las iglesias del Apocalipsis. Hermano, impresionante, y lo vamos a detener en la número 7. Pero la iglesia de Pérgamo, ¿sabe a quién reconstruyó? ¿Sabe a quién trajo a la vida? Trajo a la vida a Balaán. Entonces, tal vez se me fue decirle esto, pero ¿de dónde nació este tema, hermano? Que hubo un hombre llamado Hiel que reconstruyó las murallas de Jericó cuando en Josué capítulo 6, verso 26 había quedado una maldición que el Señor la puso por la boca de Josué, que dijo: todo el que reconstruya Jericó con la muerte de su primogénito levantará los cimientos, y con la muerte de su último hijo pondrá las puertas. Esa fue la maldición, hermano. Entonces, nadie podía reedificar esa ciudad después de que la edificaron. Perdón, de que la derribó Josué, allá cuando con las murallas de Jericó, cuando dieron las vueltas. Hermano, quedó esa maldición. Esa ciudad tenía que quedar así, hermano, derribada. Pero en el tiempo de un rey que vamos a hablar más adelante, llamado Acán, mire cómo se une esto. Por eso me llamó la atención estudiar a Jezabel, porque ese Acán es el esposo de Jezabel. Y en los tiempos de Acán hubo un hombre llamado Hiel que reconstruyó. Hermano, yo creo que sería importante que viéramos porque aquí, ahí en ese vamos a quedar, en el número 7, la iglesia de Tiatira. Pero si quiere, vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 16. Perdón, primer libro de Reyes es capítulo 16. Porque ahí cabalmente está la historia de Jezabel, que vamos a estar hablando un poquito de esto, hermano. Mire lo que dice el verso 29. Acab, hijo de Omri, Acab, ese nombrecito, mire, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 30. En el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Un poquito más de 20 años, mire, reinó este hombre.
Pero leamos algunas cosas. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Fue un rey muy malvado, hermano. Dice que hizo lo malo, más que todos los que fueron antes de él. Verso 31. Y como si fuera poco, al andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, mire esto, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, un pueblo enemigo de Dios, hermano. Y por si fuera poco, hermano, dice que fue a servir a Baal y lo adoró. Oiga, qué reycito es, hermano. Entonces ahí se casa con Jezabel. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Mire, trajo esa idolatría a Samaria. Acab hizo también una cera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. O sea que este se ganó la medalla, hermano. Un rey malísimo. Pero mire lo que dice el verso 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Y mire, se cumplió la palabra. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿En qué tiempo fue ese? En el tiempo de Acab, un rey malvado, hermano, un rey que provocó al Señor como nadie lo había hecho hasta ese momento. Entonces, ¿cómo una cobertura puede afectar para que esa maldición se extienda, hermano? Eso es otro tema, pero no quiero detenerme ahí. El punto es que este hombre y él significa, tal vez tienen el significado ahí, este hombre, el nombre de este hombre significa alguien que revive, alguien que trae a la vida, alguien, hermano, que puede darle vida a algo que está muerto. Mire, ahí está, mire, gracias ahí los hermanos. Dice que es revivir, hermano, es traer a la vida, es restaurar, es vivificar, eso quiere decir y él. Pero qué lindo significado parece esto, pero ese significado es aplicado a volver a traer la vida algo malo. Sopórteme la palabra porque esto así es. Algo que está maldito se vuelve, hermano, a reedificar. Algo que el Señor lo destruyó porque, hermano, trae maldición y ese lo vuelve a levantar. Entonces, ¿sabe cómo es esto? Esto es como esto es como lo opuesto a la resurrección. Es como lo opuesto, hermano, a aquello que dice el Señor, que todo lo que está muerto el Señor le puede dar vida. Es un espíritu contrario. Y por eso hablamos de las cosas que hermano, que se quieren reedificar a veces y que son maldiciones. Son cosas que para qué las vamos a traer otra vez. Ese es el espíritu de él. Entonces, una de las cosas que se volvieron a levantar y que no dude que todavía están vivas en este tiempo es, hermano, el espíritu de Jezabel. Le voy a leer donde Jezabel fue destruida. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 9. Déjeme buscarlo acá. Segunda de Reyes 9:30. Le voy a leer unos cuantos versículos. Ahí vaya conmigo. Voy a ver el tiempo cómo va, hermano. Híjole. Vamos a ver cómo terminamos. Cuando Jezabel, la reina madre, es un espíritu, hermano, de matriarcado terrible, una potestad de matriarcado. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, dice esta versión, es la Nueva Traducción Viviente. Se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, que mató a su amo. Jehú levantó la vista, mire que estaba en un aposento alto. Eso es otra figura ahí, hermano, de las tinieblas. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo.
tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Mire que le estoy dando el versículo donde queda destruida esa potestad. Donde queda, hermano, aniquilada esa potestad. Si seguimos leyendo. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer. Fuerte esa palabra. Que alguien se encargue de enterrar la maldición. Ya la destruimos. Que alguien se encargue de enterrarla. Ya destruimos la maldición. Ya está destruida. Que alguien la entierre. Porque era hija de un rey. Ese es otro tema, hermano. Esta era una descendiente real. Todo eso, hermano, tiene en lo espiritual muchas cosas que decir. Pero el verso 36, cuando regresaron, mire qué cosas, el 35. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Esto sí no lo voy a dejar de decir, no es en el tema, pero ¿por qué los perros no se comieron la cabeza, ni los pies, ni las manos? Solo se comieron todo lo demás. Eran tan malos los pensamientos que esa mujer tenía. Eran tan satánicos lo que esa mujer tenía en la mente que ni los animales se lo quisieron comer. Era tan malvada las obras que hacía. Eso es manos. Eran tan, hermanos, si mandó a matar a un hombre llamado, se me va el nombre, pero ahí están en 1 Reyes 19, tal vez alguien me da el nombre, ahí está en 1 Reyes 19, un dueño de una viña, Nabot, lo mandó a matar, hermano, solo porque le querían quitar la viña al pobre hombre. Ella, un crimen ahí, hermano. O sea, ¿quién se iba a comer las manos llenas de sangre que tenía esa mujer? No se quisieron, ni los perros se quisieron comer las obras. ¿Y quién iba a querer caminar como ella? Entonces ni su caminar, ni sus obras, ni sus pensamientos se quisieron comer los perros. Mire qué cosas, hermano, ni los animales. Fíjese que estaba analizando unas cosas, porque la Biblia dice, mire, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, mire qué cosas, como la Biblia tiene unas aplicaciones, hermano, que hay que ponerles atención. Hablando, Pablo dice: tengan cuidado de los perros que andan con una doctrina engañando. Entonces yo conecto esto con Jezabel, hermano. ¿Quién se comió a Jezabel? Los perros. Pero fíjese que ni aún eso se comieron los pensamientos que tenía. Entonces, pero sí se comieron la otra parte, sí se comieron la carne de Jezabel, esos perros. ¿Quién te quiere decir que de alguna manera esos perros son los falsos ministros, hermano? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Quiero que me vaya poniendo atención en todo esto, porque al final lo vamos a unir todo. Quiere decir que porque, hermano, mire, yo sé que son cosas un poquito profundas, pero hay que analizarla. ¿Qué dijo Jesús acerca de su carne? ¿Ah? Comed mi carne, y el que coma mi carne va a tener vida. Y entonces, ¿cómo esos perros se comieron la carne de Jezabel? Eso es lo contrario, hermano. Eso es lo contrario. Entonces, esos perros se comen la carne de Jezabel, se llenan de contaminación, porque sí se contaminaron, aunque no se comieron la cabeza, ni las manos, ni los pies, pero sí se comieron la carne de Jezabel. Entonces, esos perros que se comieron la carne de Jezabel son los que aparecen en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice: tengan cuidado de los perros. Si quiere, busquemos ese versículo, hermano. Lo miro así como este pastor, ¿de dónde sacó ese versículo? Que lo miro así como dudando, hermano. Tal vez alguien lo encuentra, a veces sí no sé dónde está. Ese sí no sé. Solo sé que creo que Pablo dijo eso. Que tengan, yo creo que está en Romanos, hermano, si no estoy mal. Y si no, en la Biblia tiene que estar. Entre Génesis y Apocalipsis. Vamos a ver. Filipenses es. Sí, ese es, mire, ese es. Filipenses 3:2. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Solo que esta computadora tengo que mandarla a bañar para que se despierte. Cuidado de los perros,
Cuidado de los malos obreros. Cuidado de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos al Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pero mire, hermano, mire cómo lo de Jezabel toma de alguna manera sentido en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina, cuando dice: cuidado de los perros. Sabe, hermano, es que a mí se me venden algunas cosas que yo sé que pueden traer así como que se salió este pastor de lo que tenía que decir, pero cuidado de aquellos perros que se comieron la carne de Jezabel, porque ellos se llenaron de una contaminación y eso andan predicando, eso andan enseñando. Entonces, hermano, esos perros son los que aparecen aquí, seguramente, hermano, algunos de los ángulos que tenemos que ver y lo podemos revisar tal vez otro día un poquito más detenido. Pero quiero que veamos, dice volvamos a 2 de Reyes 9:36, cuando regresaron y contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de sus siervos Elías de Tisbe o de Tisbe, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Ahí está, mire, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel, la carne, dicen otras versiones, la carne de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla, hermano. Lo que quiero mostrarle con estos versículos es que Jezabel quedó destruida, hermano. Jezabel quedó, mire, ni siquiera quedó como su cuerpo no fue enterrado íntegramente, sino que esa mujer fue como desmembrada, hermano, desintegrada. Entonces, mire qué cosa. Eso dice en el Antiguo Testamento, pero cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermano, cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 20, mire dónde va a aparecer Jezabel. Pero tengo esto contra ti, le dicen a una iglesia llamada Tiatira. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y no que fue destruida, pues. Y no que fue desmembrada. Hermano, y no que ella le hizo pedazos Jehú. ¿Cómo es posible que esta mujer volvió a tomar vida? Ese es el espíritu de Hiel. El espíritu de Hiel que levanta, que le vuelve a dar vida. Yo sé que esta palabra es fuerte, hermano, pero yo tengo que darme a entender en el mensaje. Mire, le vuelve a dar vida lo maldito. Vuelve a revivir lo que vuelve a traer a la vida, hermano, lo maldito. Mire, esta iglesia ese es un espíritu, hermano. Es un espíritu Jezabel, pero más que espíritu, es una potestad que anda tocando la puerta a ver dónde le damos entrada. Y los primeros lugares donde va a tocar la puerta es en las iglesias, porque lo que quiere destruir es lo profético. Hermano, si hay un ataque en este tiempo, es a lo profético. Y sabe una manera ahorita de atacar lo profético, de ridiculizar la profecía, de agarrar la profecía y tomarla como un juguete. Eso está pasando hoy en este tiempo. Es una manera para que la gente no crea en lo profético, cuando eso es algo, hermano, verdadero, hermano. Mire, siempre yo, desde que le escuché esto a mi pastor, yo la agarré, dijo: cuando tenga chance voy a dar esa analogía. Mire, es como que ahorita alguien me diga: hermano, no existen los billetes de a 500. Si no existe, cuando le paguen tráigamelos a mí. ¿Por qué, hermano? Es que andan un montón de billetes falsos ahí, fíjese. O sea, porque hay billetes falsos, no existe el verdadero. No, hermano. Lo falso no puede erradicar lo verdadero. Entonces, ahora ya no existen los profetas. ¿Por qué? Porque ahí andan un montón de falsos ahí profetizando. Puede ser cierto que anden un montón profetizando y que no sean verdaderos, pero eso no quiere decir que el ministerio profético no es verdadero. Sí es verdadero.
El ministerio profético ahí está en la Biblia, así como el apostólico, el evangelístico, el pastoral, el magistral. Ahí están los 5 ministerios, son verdaderos. Pero hermano, el enemigo con ese espíritu jezabélico quiere dar un mensaje de que ahora lo apostólico ya no existe. ¿Cuánta gente anda hoy en día diciendo que el apostolado ya no existe, que no es para este tiempo? ¿Cuánta gente hasta en las redes sociales se pone a predicar eso, hermano? No a predicar, sino, al final no saben nada, pero se ponen ahí a hablar y decir, esos que se denominan apóstoles, esos son, el último apóstol fue Pablo. Así dicen. El último apóstol fue Pablo. Y hermano, ¿sabe lo que más así da un poquito de no sé qué? Hermano, que no leen la palabra, porque entonces Timoteo fue un apóstol y fue hijo de Pablo. Y ahí hay un montón de apóstoles en los hechos. Hay un montón de apóstoles, como 18 creo. En algún momento hicieron el estudio de cuántos hay. Pero entonces, hermano, porque existe lo falso, no quiere decir que no existe siempre lo verdadero, o que no prevalece lo verdadero. Entonces mire, esta iglesia le dice: pero tengo contra ti que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña. Mire, tiene doctrina, hermano. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Pero por cuestiones de tiempo, hermano, por cuestiones de tiempo, yo ya se me fue media hora hablando en la introducción todavía, mire. Por cuestiones de tiempo, solo voy a escribir algo aquí en la pizarra. Bueno, el tema es la estirpe. Es como una estirpe, fíjese, hermano. Es como algo que vuelve a resurgir. Es que esto es tan tremendo, hermano. Mire, el enemigo copia todo lo bueno, lo tuerce, hermano, lo degenera. Porque sabe de quién se dice la Biblia que en los últimos días vendrá Elías, dice la Biblia en Malaquías 4. O sea, aquel Elías que estuvo en los tiempos de Jezabel, dice la Biblia que va a venir antes que venga la gran tribulación, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero en el tiempo de Jesús, antes que viniera Jesús, vino otro que era estirpe de Elías. Usted lo estudia, a Juan el Bautista, y ese tiene la línea de Elías, hermano. Pero ¿quién le dio muerte a Elías? ¿Alguien sabe? ¿O por quién le cortaron la cabeza a Elías? ¿Quién pidió la cabeza de Elías? Perdón, a Juan el Bautista, perdóneme, hermano, perdóneme. Sí, hombre, perdóneme, pero es que es la estirpe de Elías. Ese Juan el Bautista, usted lo estudia, tiene los mismos rasgos que Elías. Ese es uno de los Elías. O sea, la estirpe es que en otros tiempos como que vuelve a surgir alguien con ese mismo espíritu. Pero todavía falta que venga Elías antes de la gran tribulación. Pero hablemos de Juan el Bautista. Hoy sí, ¿quién pidió la cabeza de Juan el Bautista? Una mujer. Esa mujer se llamaba Herodías. Esa mujer es una Jezabel. Mire que en el mismo tiempo que apareció un Elías, también se levantó una Jezabel. ¿Y qué era Elías? Un profeta. ¿Y qué vino a atacar a esa mujer? Al ministerio profético. ¿Y qué le pidió? La cabeza. ¿Por qué no le pidió una mano? ¿Por qué no le pidió un pie? ¿Por qué la cabeza? Hermano, esa Herodías es un espíritu jezabélico, todavía aparece ahí. Atacar lo profético. Es que el ataque de Jezabel es lo profético. Entre todo lo profético, hermano. No dice la Biblia que la palabra, dice que ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cómo hay un ataque a la palabra hoy? ¿Cómo quieren desvirtuar el matrimonio hoy, hermano? O sea, eso no los tapemos los ojos y no está pasando nada. No, hermano, no hay tales. Ahora hablaba con uno de nuestros hermanos que como en las escuelas quieren meter ya descaradamente, hermano, que los niños ya se pueden juntar niños con niños. Ya ahí quieren hacer simulacros de bodas de niños con niños y de niñas con niñas. Aquí en las escuelas, hermano. ¿Qué es eso? Es un ataque al mensaje profético.
Es un ataque a la profecía, hermano, a la palabra profética más segura que nosotros tenemos, que es la palabra. Quieren desvirtuar todo lo bueno, hermano, lo quieren desvirtuar, lo quieren torcer. Entonces hay un ataque a lo profético ahora. Ese espíritu de Jezabel, hermano, hay que tenerle cuidado. Por eso no sé si voy a seguir hablando de esto, pero sí me parece interesante que estudiemos. Ya ni el tema le puse, ¿va? La estirpe de Jezabel. Sí es necesario que estudiemos esto, hermano. Cómo Jezabel está tomando ahora en este tiempo, como en los tiempos ahí del Apocalipsis, cómo está tomando vida en las iglesias. Hermano, ¿cómo es posible que en una iglesia, mire, voy a decir con cuidado esto, porque si no van a decir que somos homofóbicos, pero no, homofóbicos es otro concepto. Pero ¿cómo en las iglesias se va a hacer un servicio especial para homosexuales? Seguramente ahí hasta Jezabel, la inmoralidad. Mire, otra cosa es que alguien venga y reconozca su problema y diga, yo tengo un problema de identidad y quiero encontrar una solución. Bienvenido, vino al lugar correcto, porque aquí el Señor lo puede liberar. Pero de eso a que nosotros digamos, no importa, hermanito, aunque usted es un hermanito, pero lo vamos a ver como hermanita, use velo, hermanita, hermano, ya esa es otra cosa. Ya es que ya se metió Jezabel, hermano. Sinceramente, ahí ya no. O sea, una cosa es que le digamos, hermanito o hermanito, venga, que usted reconoce que tiene un problema, así como que viniera alguien que le gusta la droga, hermano. Usted reconoce que tiene un problema, que le gusta la droga, que tiene una atadura de droga. Bueno, le vamos a ayudar aquí en el nombre de Jesús. Esas cadenas se van a romper. El Espíritu Santo va a hacer la obra de liberarlo. Gracias, hermano, aquí está la solución. Entonces, si viene alguien con problema de identidad, que reconozca que tiene un problema y dice, quiero ayuda, quiero que me ayuden. Entonces ahí sí le abrimos la puerta. Véngase, expóngase a la palabra, busque una restauración en el Señor, busque que el Señor transforme su vida, y entonces ahí estamos bien. Pero a lo que le decía, hermano, y hay iglesias, perdone, hay iglesias que ya reciben eso como ya parte de la iglesia. No importa, hermano, se metió Jezabel. Entonces hay que tener cuidado. Fíjese que, híjole, hermano, ¿cómo hago? Mire, veamos algunos versículos. El primero que quiero mostrarle es 1 Reyes 2:17. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Este es el caso de la viña de Nabot. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire, esa mujer es una usurpadora de autoridad. Eso hay que tener cuidado, y esto lo podemos ver a nivel familiar también, hermano. Tal vez un viernes lo hablamos. Pero dice, mire esto, lo que le quiero leer. Ella escribió cartas. Aquí voy a ir poniendo esto. Número 1, escribió cartas. Hermano, por cuestión de tiempo, yo voy a ir aquí haciendo algunas cosas. Solo eso quiero que saquemos de ese versículo. Primera de Reyes 21:8. Ella escribió cartas. Luego dice en Apocalipsis 2:20 que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Esa es otra cosa que quiero poner acá. O sea, ella se autodenomina, se dice ser profetiza. Vamos a dejarlo ahí. Ahora volvamos a Reyes. Es que quiero ponerlo en ese orden y a ver por qué. En Reyes, 1 Reyes 19:1. 1 Reyes 19:1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Dicho sea de paso, hermano, no es familiar, pero déjeme decir esto. Yo creo que cuando hay un matriarcado en un hogar, sí se sabe qué es matriarcado, hermano. Mire, cuando hay un matriarcado en un hogar, yo creo que es culpa más del marido que la mujer.
Yo estudio esta historia y yo encuentro a un Acab, pura niñita, hermano. Todo le iba a contar a Jezabel. Ay, mira que yo le pedí la viña a aquel y no me la quiso dar. Y se puso a chillar. Hermano, dice la Biblia que llegó a su casa, se acostó y se volteó y no quería comer. Pero a quien le fue a llorar primero fue a Jezabel, a su mujer. Y aquí, cuando Elías le voló la cabeza a todos aquellos profetas, ¿a quién le fue a contar? Mira que Elías nos mató a todos los profetas. A llorarle a Jezabel. O sea, el hombre era como muy falto de carácter, hermano. Hermano, todo por el mismo precio, decía mi pastor. Pero cuando un marido no provee para su casa, está perdiendo autoridad. Y ahí no es culpa de la mujer. Si la mujer, ella dice, pues yo tengo que ver qué hago para comer, porque si este no trae nada en la casa. Y eso a veces se tilda como matriarcado. Para mí eso no es matriarcado. Ahí hay un hombre que le falta liderazgo, que le falta ser cabeza, hermano. Yo creo que el viernes vamos a hablar de eso, fíjese. Vamos a ver. Siempre se me vienen todos esos pensamientos y eso es aplicado a la familia. Pero ahorita no estamos con la familia, estamos en lo doctrinal. Entonces, Apocalipsis 19 le decía, ¿verdad? Lo que quiero agarrar de ahí, hermano, lo que quiero tomar de ahí es que dice 19, vamos a ver dónde está. Aquí está. Dice, entonces, 19:2, entonces Jezabel envió un mensajero. Otra cosa que quiero resaltar ahí. Envió un mensajero. O sea que tenía sus mensajeros Jezabel. Tenía sus mensajeros. Es una estructura, hermano. Eso es lo que habla Pablo cuando dice que nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades. Para mí Jezabel es una potestad, es una potestad, hermano, bien fuerte, que Elías no quiso enfrentarla porque se sintió debilitado para ir contra esa potestad. Después de lo que estamos leyendo, después de eso, Elías se fue a esconder cuando recibió ese mensaje de que le iban lo mismo que le hiciste a mis profetas, que me hagan así los dioses, dijo Jezabel. Ahí puedes leerlo. Si mañana a esta hora no te hago lo mismo a ti, ¿qué era? Volarle la cabeza a Elías. Lo que le hicieron a Juan, hermano. Jezabel le quiso volar la cabeza a Elías. Y Herodías lo que pidió fue: tráigame la cabeza de Juan en una bandeja. Lo mismo, es un espíritu jezabélico, es una potestad jezabélica. Ok, volviendo a Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña. Yo voy a poner primero, seduce. Seduce, hermano. Tiene un espíritu de seducción. Por eso es que Elías no la quiso enfrentar. Y por último, son 5 puntitos. Yo creo que ahí están los 5. Y por último, enseña. Se pueden sacar muchos más, hermano, seguramente, pero yo quiero que veamos estos 5. Por esto Elías no quiso enfrentar a Jezabel. Tenía un espíritu de seducción envolvente. A veces hablamos mal de Elías, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Huid de la fornicación. Y esa Jezabel tenía un espíritu que envolvía a los hombres, hermano. Por eso, cuando Jehú la va a enfrentar, si usted lo que leímos, cuando Jehú la va a enfrentar, él no sube tampoco, sino que él dice: ¿quiénes están conmigo? Y dice la Biblia, mire, hay unas versiones que lo pintan bonito, pero dice la Biblia: 2 o 3 oficiales. Pero vaya a buscar esa palabra, por eso lo leí en esa versión: 2 o 3 eunucos. Hermano, ¿quién era un eunuco? Lo habían imposibilitado para ser un hombre normal. Esos eunucos sí pudieron enfrentar a Jezabel, porque ellos no tenían la tentación, hermano, que normalmente tiene un hombre. Entonces esos eunucos no los pudo seducir Jezabel. Por eso ellos la derribaron. Jehú no quiso subir por eso. ¿Por qué dice que ella se pintó los ojos y se puso, hermano, maquillaje? No es malo maquillarse. Por ahí sacan una doctrina que es malo maquillarse, ¿va?
las Jezabeles, dice, hermano, Dios santo, hermano, ¿para qué me metí ahí? Va? No, sí, hombre, es que a veces unas conclusiones que sacan, hermano, pero ella tenía esa, en el ámbito negativo, esa unción de como de envolver a los hombres. Mire, aquí hay mucho que hablar de Jezabel, hermano, mucho que hablar, pero dicen los estudiosos que todos esos profetas que tenía ella eran amantes de ella. O sea, eran profetas, sí, eran profetas falsos, pero más que profetas, con todos ellos ella tenía, hermano, relaciones. Era una mujer, era una potestad, hermano. Entonces, mire, ¿por qué él se lo pinto de esa manera? Porque hoy la iglesia está amenazada con esa estirpe de Jezabel. Y en el nombre de Jesús aquí no la vamos a tolerar, la reprendemos, hermano, la reprendemos. Hermano, una cosa es que nosotros toleremos. Mire, lo que quiero decir, una cosa es que esté tocando la puerta y otra cosa es que nosotros le hablamos y le digamos, bienvenida Chabelita, pase. Entonces, tenemos que mire, sobre todo tenemos que llenarnos de doctrina. Esta frase la maneja ancestralmente, hablando del ministerio, 3 generaciones atrás. El apóstol Otoniel Ríos Paredes decía esto: sembrando la verdad se marchita el error. Entre más nosotros nos doctrinemos de la buena doctrina, menos oportunidad va a tener el diablo, que el Señor lo reprenda, de sembrar algo en nosotros. Entonces, hermano, hay que ser terrenos ocupados. Hay que ser terrenos sembrados con la buena semilla de la palabra. Porque ahí donde hay buena semilla de la palabra no va a haber lugar, hermano, para que se siembre otra cosa. Y si se llegara a sembrar todo lo que el Padre no sembró, va a ser desarraigado, ¿verdad? Entonces seamos esos terrenos. Ahora, ¿por qué 5, hermano? ¿Por qué se imagina usted 5 acá? Porque esa mujer es una administración de los 5 o antiministerios, le podría decir. Por ejemplo, ¿quién escribía cartas? Sí, Jezabel las escribía, pero en el lado bueno, ¿quién escribía cartas? ¿Quién más? ¿Quién más escribía cartas? Ahí las tenemos en la Biblia. ¿Cuántas cartas tenemos? Hermano, Pedro escribía cartas. Tiene dos cartas, Pedro, 2 libros. Juan tiene 3. Por eso hacen el chiste uno, va. Dice, ¿por qué Juan llegó primero a la tumba de Jesús? Porque ese tenía primera, segunda y tercera, hermano. Pedro no, dice, Pedro solo tenía primera y segunda, pero ese Pablo dice que ese Juan, como era jovencito, lo rebasó, hermano, corriendo. Y entonces hacen el chiste, ¿por qué ese Juan llegó primero? Porque ese tenía primera, segunda y tercera, hermano. Dice. Entonces, todas esas son epístolas son cartas. Mire, entonces, Pablo tiene 14, hermano. Pablo escribió un poquito más de la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 14 de ellos las escribió Pablo. Un poquito más del 50%. Pero también Pedro tiene cartas. Juan tiene cartas. Santiago tiene cartas. Judas tiene cartas. Entonces, ¿quién escribe las cartas? Los apóstoles. Entonces, esta mujer tenía, hermano, un falso ministerio. Lo voy a poner hasta con rojo, hermano. Un falso ministerio apostólico. Hermano, ¿y cuánto habla la Biblia de los falsos apóstoles? Un falso ministerio apostólico. Un falso ministerio apostólico. Ahora, dice ahí lo que leímos, que ella envió mensajeros. Hermano, en lo bueno, en la luz, ¿quién es el que da los mensajes? ¿Acaso no dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Entonces, el evangelista, entonces, esta mujer también representa un falso ministerio evangelístico.
Entonces lo puse mal. O espéreme, o allá lo tengo mal. Sí, hombre, tiene razón. Hermano, perdóneme porque hoy sí me están demostrando que están en clase, hermano. Eso me gusta a mí, fíjese. Está interesante el mensaje, hermano. Sí, hombre, aquí es un falso ministerio evangelístico. Hermano, pero ¿por qué no leí yo? Porque yo quiero ponerlo de esta manera. La Biblia está de esta manera. Él envió apóstoles, profetas, evangelistas, y aquí vamos a hablar de los pastores un poquito, y maestros. No sé por qué lo coloqué aquí así, pero vaya, hermano, estaría de más de tenerlos aquí en eso de los falsos profetas. Si esa mujer tenía, creo que dice la Biblia que tenía 800 profetas. Creo que anoté ese versículo donde dice que se sentaban a la mesa. Mire, primer libro de Reyes 18-19. Ahora pues, envía a reunir conmigo. Esto está hablando Elías. Aquí está hablando Elías. Le está diciendo a Acab, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Cera. Solo allí son 850. Pero miren esto, hermano, que comen a la mesa de Jezabel, así como nuestro Señor Jesucristo tiene mesa. Jezabel también tiene mesa. Todo esto, hermano, mire cómo el mal mira la luz, lo tuerce y lo aplica para ellos. Así como el Señor Jesucristo nos dejó mesa, también Jezabel tiene mesa. Por eso Pablo, cuando está dando doctrina, dice: no participéis de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es una mesa de demonios, hermano. ¿Qué tipo de comida se ministra ahí? Ahí sí que lo que dijo el profeta Eliseo, que también allá abarcó. Mire que esa mujer, hermano, es que Jezabel es una potestad, porque estuvo en los últimos días de Elías y estuvo en el principio del ministerio de Eliseo. Es que es un ataque a lo profético, hermano. Es un ataque a lo profético. Jezabel, si va de frente con algo, es contra lo profético, hermano. Atacó los finales de Elías, lo atacó, y atacó también gran parte del ministerio de Eliseo. Solo que fíjese que qué curioso, hermano. Yo no sé cómo voy con el tiempo, pero fíjese qué curioso es que Eliseo no enfrenta a esta mujer, hermano. Eliseo se mantiene al margen, fíjese. Pues buena pregunta, yo también me la hago. No, pero ese es Elías. Sí, no, pero yo estoy hablando que Eliseo no enfrenta a Jezabel. ¿Sabe lo que logré leer de Eliseo? Que enfrenta al hijo de Jezabel, creo que llamaba Jorán, que después reinó después de Acab. A ese sí lo enfrenta cuando le piden una profecía. Si quiere busquemos eso rapidito, hermano. Yo sé que el tiempo se está yendo, pero eso está vamos a ver. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, Segunda de Reyes 3 tendría que estar. Segunda de Reyes 3 creo que tendría que estar. Sí, yo creo que ahí está. Donde le piden a Eliseo que profetice. Búsquelo, hay un versículo donde dice que esta computadora, yo no sé por qué anda trabada, hermano, realmente. Mire, cambié la otra porque ya aquella se me trababa mucho, y hoy esta también, hermano. Híjole, está trabado esto. Pero hay un versículo cuando le dicen: no hay algún profeta aquí que nos diga la palabra. Entonces mandan a llamar a Eliseo, y dice Eliseo que me traigan un tañedor. No sé si ese capítulo es, no estoy seguro, la verdad. Segunda de Reyes 3. ¿Ah? ¿Qué dice, hermano? Sí, ese. Siga leyendo. Siga leyendo. Ese es, hermano. Mas Josafat dijo: no hay aquí. Ajá. Dice, respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat. ¿De qué esta versión que ponen ustedes?
Tal vez otra versión más que daba, dice, ¿qué dice ahí? Agua en las manos de Elías. Tal vez otra versión que tengan. La de las Américas no la tienen. Mire, pero cuando usted sigue leyendo, présteme, hermano, gracias. Dice, mire que ahí mandan a traer entonces a Eliseo. Respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Hijo de Safat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ese rey de Israel en ese momento es un hijo de Acán. Ya Acán había muerto y quedó como rey. Yo creo que se llama Jorán, allá está el nombre arriba. Sí, Jorán. Ese Jorán es hijo de Acán con Jezabel. Entonces mire lo que le dice Eliseo. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. O sea, sí vivió en los días de Jezabel. Ahí está el capítulo 3. Y Jezabel muere en el capítulo 9. Quiere decir que cuando, mire qué cosas. Quiere decir que cuando Eliseo le ayudó a aquella viuda con el aceite que lo multiplicó, cuando le quitó la lepra a Naamán, cuando hizo volver aquella hacha que se había caído en el agua, en el Jordán, y la hizo volver, y todos esos milagros los hizo en tiempos de Jezabel. Estaba Jezabel viva todavía, pero no le enfrentó. ¿Qué misterios esos, hermano? Hay que investigarlos. ¿Qué misterio? ¿Por qué Eliseo, siendo un hombre pero de los más tremendos, no enfrentó a Jezabel? Y mire lo que le dice al hijo. Y sí, la doble unción, hermano, qué interesante eso, la doble unción de Elías, y no le enfrentó. Y mire lo que le dijo a ese hijo de Jezabel. Le dijo: no te miraría ni te prestaría atención si no fuera por respeto al rey de Judá. Recuerde que Israel está dividido desde los tiempos de Jeroboam, hijo de Salomón. Está dividido Israel. Hay un reino en Judá y hay un reino en Samaria. Desde ahí viene esa división hasta el día de hoy, hermano, está dividido Israel. Entonces ahí de repente se hicieron una alianza entre el rey de Judá y el rey de Israel, y van a ir a atacar a Moab. Y entonces le dicen: antes de que vayamos a pelear, ¿no habrá un profeta aquí? Y van a buscar a Eliseo, y Eliseo le sale, hermano, con el machete desenvainado. Le dijo: si no fuera por el rey de Judá, ni te haría caso. ¿Por qué no vas a consultarle a los profetas de tu papá y de tu mamá? O sea, tenían un ministerio profético falso, hermano. Lo voy a poner aquí: un falso ministerio profético. Yo creo que va a ser interesante que sigamos estudiando esta mujer, hermano. Esta entidad es una entidad. Falso ministerio profético. Ok, después dice en Apocalipsis 2 que no es esta que seduce a mis siervos. Hermano, entre otras cosas, ¿qué se requiere para seducir a alguien? Ayúdeme a predicar. O por lo menos la Biblia, ¿qué dice? Pero ¿sabe qué dice Proverbios 7? Creo que es: cuídate, le dice esa madre al hijo, cuídate de los labios lisonjeros, de esos labios que seducen. ¿Cómo es? Lisonjeros. Está en Proverbios 7, creo que está. Cuando le dice: cuídate de esa mujer extraña, cuídate de esa con esos labios lisonjeros, esos labios que seducen. Entonces, la boca, hermano, la boca, la voz. ¿Y qué dice la Biblia en el buen sentido de la voz? La oveja oye la voz de su pastor y le sigue, en el buen sentido. Pero mire cómo ese ministerio, este sería un falso ministerio pastoral, hermano. Mire que lo tiene Jezabel también con sus seducciones. Hermano, lo tiene Jezabel. Esto está tremendo, hermano. Este es un falso ministerio pastoral.
¿Sabe qué? Que puede ir a sacar del mismo redil de las ovejas, puede ir a sacar las ovejitas y las seduce, se las lleva. ¿Acaso no dice Juan 10 que las ovejas, dice hermano, en algún versículo dice que las ovejas saben distinguir la voz cuando es una voz de un extraño? Pero esa es una ovejita que tiene bien su oír, pero hay ovejitas que tienen su oír, lo tienen estorbado. Entonces le llega un mensaje y los puede sacar del redil del Señor y se los llevaron. Y es una seducción, es un falso ministerio pastoral. Y por último, dice que esta mujer enseña, fíjese, tiene doctrina. O sea que Jezabel tiene escuela. Todo esto, hermano, enseña. Esta palabra, solo esta palabra pudiéramos hablar muchas cosas. ¿Acaso no decían de Jesús? Jesús, ¿en qué escuela, a qué escuela perteneces tú? Le decían a Jesús. Queremos ser tus discípulos, queremos ser tus alumnos, pero pueden haber alumnos de Jezabel. Hermano, este es un falso ministerio. Este es un falso ministerio. Yo creo que va a ser necesario, hermano, que sigamos hablando un poquito de esto. Un falso ministerio magistral. Entonces, mire, hermano. Ya vamos a terminar, no se preocupe, es temprano, faltan 15 para las 9. Pero es que quiero decirle esto, mire hermano, ¿qué es lo que dejó establecido el Señor para capacitar a la iglesia? ¿Qué es lo que dejó establecido el Señor para que todos lleguemos a la unidad en la fe? ¿Qué es lo que dejó establecido el Señor para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto? Y otras cosas que dice Efesios 4:11. Ahí dice la Biblia que Él dejó, Él dio dones a los hombres y dio a unos ser apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y mire, y dice, y cuando seguimos leyendo dice, para capacitar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos al pleno conocimiento de Jesucristo, para que todos alcancemos la madurez, para que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, eso fue lo que el Señor dejó. Pero viene Jezabel y dice, yo no voy a permitir, voy a oponerme a que los cristianos lleguen a la unidad de la fe, a que los cristianos alcancen la madurez, a que los cristianos alcancen la estatura del varón. Por eso es un anti 5 ministerios. Esto que estamos viendo ahorita se opone para que la iglesia no alcance la estatura del varón perfecto. Hermano, Jezabel es un espíritu del demonio, hermano. Es un espíritu, es una entidad, es una entidad, hermano, muy fuerte, que nosotros tenemos que blindarnos contra toda administración de Jezabel. Porque, hermano, todo lo que quiere Jezabel es, hermano, que la iglesia no prospere. Y mire qué tremendo, si se logró meter a una iglesia de las que están ahí en Apocalipsis, nosotros deberíamos de estudiar más las iglesias del Apocalipsis. Esas 7 iglesias que están ahí, deberíamos de estudiarlas más. Porque si quedaron escritas ahí, son como un modelo para nosotros de qué cosas que tenemos que cuidarnos y qué cosas tenemos que hacer, porque no todo era malo. Las iglesias le decía, tú tienes esto, tienes lo otro, tienes lo otro, tienes lo otro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces eso es algo que hay que verlo, hay que revisarlo para nosotros. Entonces, hermano, y a esta iglesia de Tiatira, lo que le hallaron cuando le hicieron la auditoría, lo que le hallaron malo fue: toleras a Jezabel. Mire, no es ni siquiera que esa mujer se infiltró y está ahí como camuflajeada. No, ellos bien sabían que ahí estaba Jezabel, pero ellos la toleraron. La tolerancia, hermano, la tolerancia. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude de veras. Yo creo que va a ser necesario que sigamos indagando un poquito de esto, tal vez en los discipulados también, fíjense, hermanos. Creo que va a ser importante que empecemos a estudiar
¿Qué cosas hoy en día nos pueden estar queriendo dañar con esta potestad? Porque es una potestad, hermano, llamada Jezabel. Mire, aquí están los anti-5 ministerios. Esto me pareció a mí, esto nunca lo había visto. Hasta ahora lo vi desde este punto de vista. Escribió cartas y los únicos que escribieron cartas fueron los apóstoles. Sentaban doctrina, hermano. Bueno, hay mucho que decir. No sé si tienen algún comentario, preguntas, aportaciones por allá, hermano. Ajá. Eso es lo que estamos viendo, es Proverbios 7, creo que es. Proverbios 7 o 6, creo que es. 7 es, ¿verdad? Es, hermano, es ese espíritu. Es que si mire, hermano, ahí tengo una imagen que se la robé al apóstol. Le digo que se la robé porque la capturé ahí, una enseñanza que estaba viendo de cómo está Jesús en todos los libros de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis está el Cordero, hermano. Entonces, todo lo bueno, todo lo de la luz viene el enemigo y lo copia. Si nosotros empezamos a ponerle lupa, va a ver que vamos a ver ese espíritu de Jezabel, aunque con otros nombres, pero ahí está ese espíritu en toda la Biblia. Hermano, por ejemplo, a los corintios no le dice, hay tal inmoralidad, en 1 Corintios 5, hay tal inmoralidad en la iglesia que no la hay ni siquiera allá afuera, le dijeron a los corintios. Porque allá hay uno que está con ustedes que le quitó la mujer a su papá y está viviendo con ella como que si fuera su mujer. Miren la inmoralidad, eso es la potestad de Jezabel, hermano. Entonces eso es cabal, hermano. Ahí lo que está en Proverbios 7 es una seducción y cuando usted lee ese capítulo solo es con el habla, hermano. Hermano, alguna vez bueno, nosotros los varones, alguna vez se ha encontrado con una mujer que cómo se quiebran para hablar, hermano. Hay que tener cuidado. Varones, hay que tener cuidado. Ay, hermano, el entendido ve el mal y se aparta, hermano. Pero sí, hermano, es que mire, la voz tanto para lo positivo es bueno. Por ejemplo, el arma de un pastor es la voz, hermano. El arma de un pastor es la voz. Pero eso la tiniebla viene, lo agarra y eso lo ocupa como seducción. ¿Alguna otra pregunta, amados? Uh-huh, uh-huh. Inmaduro, correcto, así se puede ver. Porque ahí dice, le están hablando y es la mamá de Salomón, en lo literal, es la mamá que está aconsejando a Salomón, su hijo. Mire, una manera de ver los proverbios es que ahí, por ejemplo, cuando dice Proverbios 3 que hemos estado hablando, escucha, hijo mío, mi consejo, no te apartes de los mandamientos. Esa es una madre que está aconsejando a su hijo en lo literal. La mamá de Salomón que está aconsejando a Salomón. Pero eso tiene una implicación en lo espiritual, ¿verdad? Mensaje espiritual. Entonces, Proverbios 6, la mamá le está diciendo, mira, no te dejes llevar por tu juventud. Dice que con sus palabras los atrapa, hermano. Y ¿sabe cómo termina ese capítulo? Cuando terminan, dice, ya van camino al Seol. Ya cuando se dan cuenta, ya van camino al Seol. Ya no pueden regresar de ahí. Así dice. Tremendo. ¿Algo más, hermano? Ajá. Yo creo que por ahí va de que Eliseo vivió retirado de Jezabel, hermano. Es que mire, Jezabel es una potestad, hermano, que yo lo veo así. Es una potestad que entre más lejos se tiene que tener, mejor. Por eso, hermano, el único pecado que la Biblia, yo creo que es el único, que la Biblia que nos dice que no podemos enfrentar, es la inmoralidad.
O sea, no encuentra un versículo donde dice que lo podemos enfrentar. ¿Sabe cuál es la salida ahí? Huir. O sea, la inmoralidad no es que vengo de ayunar 3 días, hermano. ¿Cómo me va a seducir esa jovencita a mí? 3 días de ayuno, hermano, y oración. Cuidado. Así han caído grandes ministros del Señor. Entonces, sí, de plano, hermano. Y le deseo mejor, mire, de lejitos. Y también ella no lo buscó a él. O sea, ella no lo enfrentó a él. En ningún momento se ve que Jezabel con quien la tenía es con Elías. También todo eso hay que unirlo. Dicen en Santiago, creo que está ese versículo donde dice que Elías era sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Quiere decir que el hombre dijo, no, esa mujer, no, esa potestad no la voy a poder vencer, no le enfrento, mejor me voy a encuevar. Y huyó. Allá, hermano. ¿Cómo? No siempre, hermano. Yo digo que no. ¿Verdad? A veces hay accidentes. El otro día les estaba contando que miré un video que una muchacha iba atravesando un muro, hermano. Tranquila. Y de repente por la parte de atrás impactó un bus, el muro. Y le cayó encima a la muchacha. Y digo, eso cualquiera puede decir que esa mujer a saber que debía, va. Pero no, hermano, no precisamente. Vaya, y si le tocaba ahí, puede ser, hasta ahí estaba escrito su diario. Porque eso también, hermano, dice la Biblia que nuestros días ya están contados. El Señor ya tiene contados nuestros días. Nosotros podemos alargar esos días, ¿cómo? Honra padre y madre, y esos días se alargarán. Entonces dice el Señor, hasta aquí vas a llegar, pero si tú honras padre y madre, yo puedo alargar esos días. Pero también esos días se pueden acortar. No dice, no sea que muera, no seas insensato, no sea que mueras antes de tiempo. Quiere decir que hasta aquí estaban los días de él, pero solo llegó hasta la mitad. Por insensato sí se puede, hermano, perecer. Y también, claro que sí, pueden haber casos donde maldiciones, hermano. Pero no siempre, no lo podemos generalizar. Última. Ajá. Correcto. Cinco ministerios. Por ejemplo, Dalila podía tener una aplicación de Jezabel. Tiene esa potestad de Jezabel. Destruyó un ungido, hermano. Dejó sin visión a un ungido. Le sacaron los ojos. Lo dejaron sin consagración. O sea, todas esas mujeres, habría que estudiarlas. Todas esas mujeres. Por ejemplo, había otra mujer en la Biblia que se llama Atalía, que esa le dio muerte a todos los reyes, hermano, toda la descendencia real. Todas esas mujeres tienen algo de Jezabel. Si no estoy mal, aún literalmente creo que dice la Biblia que esa mujer Atalía tenía alguna conexión con Jezabel. Sí, hermano, eso es tremendo. Entonces, pero mire, nosotros como iglesia mantengámonos unidos a la cabeza que es Cristo. Que esa cabeza nadie la va a poder destruir. Aunque venga quien venga, pero nuestra cabeza es Cristo y esa cabeza nadie la va a poder destruir. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Solo cuidémonos de no tolerar inmoralidades y cuestiones semejantes a estas que hemos visto. Póngase de pie y vamos a orar. Faltan 5 minutitos para las 9, pero oremos. Y no le prometo, pero sí vamos a ver si seguimos estudiando esto, hermano. Es que hay otras cosas que también tenemos que ir revisando, pero si no, lo vamos a dejar este tema para los discipulados, para que lo expliquemos un poquito mejor a los discipulados.
¿Qué opina, hermano Giovanni? Estaría bueno, ¿ah? Hermano Marvin. Ahí estrenamos al hermano Nan también, ¿va? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver ángulos nuevos, cosas nuevas que nos pueden venir a fortalecer a nosotros, Señor, como iglesia. Que tu palabra, ese espíritu de tu palabra pueda, Señor, siempre impactar nuestros corazones, más que nuestra mente, más que nuestros pensamientos, que impacten nuestro corazón. Señor, que escribas ahí en las tablas de nuestro corazón y que podamos nosotros, Señor, ser blindados con esa palabra de verdad, para que todo engaño sea evidente ante tu verdad. En el nombre de Jesús, queremos estar conscientes, estar despiertos. No queremos darle ni el mínimo lugar a Jezabel en nuestra iglesia. Queremos estar libres de toda administración jezabélica. Queremos estar libres, Señor, de todo eso que quiera dañar la bendición de los 5 ministerios, esa unción de los 5 ministerios. En el nombre de Jesús, queremos estar, Señor, puros, santos delante de ti. Queremos estar irreprensibles para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús, que esta palabra donde llegue pueda, Señor, llevar ese buen mensaje, esa buena aplicación, Señor. Lejos de temores, lejos de miedos, que nos fortalezca, Señor, para ser una iglesia fuerte contra todo ataque jezabélico. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos en lo que regresamos a nuestras casas, Señor, que tu mano poderosa nos cuide, nos proteja, nos cubra, Señor, que vayamos bien y que podamos descansar de lo mejor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, amados. El viernes nos vemos.